Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de probabilidad estadística en la Facultad de Ingeniería Química. Hoy vamos un poco creo que a terminar con análisis exploratorio de datos, y en esta clase per se voy a contarles un poco cómo hacer gráficos exploratorios y gráficos y resúmenes numéricos en el caso que la pregunta de interés requiera el estudio de dos variables cuantitativas, dos y cuantitativas. Y empezamos como siempre con los resúmenes numéricos. ¿Qué sería dos variables cuantitativas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero quiero que bajen estos datos, que son datos, por ejemplo, 2012 SSB, porque los van a tener que tener a mano. Quiero no solo que los lean, que le pongan un nombre, el nombre que quieran que van a usar en el resto, y además hagan STR de esos datos para ver que realmente les están mirando los datos como tienen que ser, hagan también un view de los datos, y miren un poco qué son. Esta es un poco como la encuesta que hicimos al principio cuando nos juntamos la primera vez, o para los que ven los videos antes de la primera clase, cuando nos juntemos la primera vez, pero es una encuesta que hicimos en el segundo semestre del 2012. Y le hicimos muchas preguntas a los estudiantes que teníamos en ese momento, entre otras de las variables, las cosas que le pedimos fue la altura en centímetros y la talla de calzado de los estudiantes. Y pusimos tamaño de pie. Bueno, entonces yo quiero, de alguna manera, mi pregunta de interés es si la altura depende del calzado de los estudiantes, o quizás al revés. Vamos a ver qué estudiamos como predictor y qué estudiamos como respuesta. Pero vayan pensando esto. Si yo quiero estudiar la relación entre estas dos variables, una en función de la otra, vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos acá, tengo que ver qué tipo de variables son. La variable altura, les pido por favor que detengan el video y que vayan a ver un poco los datos antes de seguir. Bueno, tenemos la variable altura y tenemos la variable calzado. Las dos variables, ¿cómo son? Son las dos numéricas, cuantitativas. Entonces tengo que estudiar dos variables cuantitativas. Le voy a poner Q para que sea fácil, porque cualitativa y cuantitativa tienen la misma C. Muy bien. Entonces, acá están todas las variables que ustedes ya vieron, y las variables que queremos ver es la variable que está en la segunda columna, como me doy cuenta, 1, 2, y la variable que está, la otra variable que queríamos estudiar es pie, que también es cuantitativa, que es la variable 16. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos dos variables que estudiar, o sea, dos variables que nos van a ayudar en contestar nuestra pregunta de interés, es estudiar cada una independientemente. Como son cuantitativas, ya en los videos de Pamela estudiaron que primero, para hacer un resumen gráfico, hacer el análisis exploratorio de la variable de altura como cuantitativo requiere un análisis numérico, que el análisis numérico requería una medida de centro, vamos a poner así, para hacer una medida de centro, que puede ser la media, la mediana, y una medida de variabilidad, que puede ser, la que más usamos, es el desvío estándar. Y el análisis gráfico puede ser un histograma. ¿Y qué vemos cuando estudiamos esto? Ya hay algo que es un poco raro, ¿no? Bueno, tenemos acá una altura que es mucha más baja que el promedio. Podemos ver, por ejemplo, si esto era un error o si es un dato atípico. Esa es la primera cuestión. Yo cuando tomé estos datos los dejé tal cual y volvimos a los datos y era un error que alguien se había olvidado de poner un 5 adelante del 2. Pero los vamos a dejar así porque es, de alguna manera, estos son datos cosas que pueden pasar. Cuando hago pie, veo esto. Piensen si no ven algo raro en estos datos. Piensen un poco en estos números que estamos acá. Son números un poco raros, ¿no? Muy bien. Ya voy a explicar un poco qué pasó con esta variable, no lo quiero explicar acá. Y el gráfico de la relación entre ellas es este gráfico. Si yo hago este gráfico,
es altura versus pie, hubiese podido poner altura acá y acá pie, ¿verdad? Cuando yo hago este gráfico, y ya voy a hablar inmediatamente de esto, en general se pone en el eje de las Y la respuesta, y en el eje de las X se pone la predictora. Entonces, si yo hice este gráfico, no les dije ninguna pregunta de interés a propósito, pero en realidad mi pregunta de interés es, ¿la altura depende, es función del tamaño de pie? Entonces, en el gráfico, que ya vamos a estudiar un poco más, para relacionar una con otra, si yo tengo una pregunta, si yo los tengo que son asimétricos, que quiero estudiar la altura en función de pie, es poner, este es un resumen gráfico, y se pone la altura en el eje Y y el pie, la predictora en el eje X. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo es la altura en función del pie, y ya vamos a ver en regresión lineal por qué también lo ponemos así. ¿Cómo se hace este gráfico? Otra vez una orden AR, plot. ¿Quién quiero que plotee? Si yo no pongo nada y pongo el paréntesis acá, me pone pie acá y altura acá. ¿Qué nombre me ponen? El nombre que quiera, que tiene la variable. Como la variable es pie mayúscula, me lo pone en mayúscula acá. Como la variable es mayúscula, me lo pone mayúscula acá. Si yo quiero que me ponga otro nombre diferente, entonces lo que yo hago es agarrar y expresarle, decir a R que me haga cosas, que me ponga en las eje X este label, pie, en el Y este label, altura, y después que me ponga el título que por eso me pone el título acá. ¿Estamos? Entonces, este es el resumen que hay que hacer. Gráfico, mire que empecé al revés, empecé con el gráfico, para ver la relación de una variable de respuesta a partir de una predictora. En realidad los pasos exactos a seguir se los voy a contar después, pero bueno, por ahora los pasos son, primero, estudiar cada variable separadamente. ¿En qué sentido? Resumen numérico, resumen gráfico, y segundo es el gráfico, el resumen gráfico vendría a ser lo que se llama el scatter plot o un diagrama de dispersión, donde acá pongo el predictor, la variable en el eje X, y acá en el Y pongo la respuesta. Muy bien, ¿qué ven acá? Entonces ahora yo quiero estudiar la altura en función del pie, y entonces digo, bueno, a ver, gente, ¿qué ven? ¿Realmente la altura depende del pie? Bueno, veo dos cosas. Primero, este punto acá, que ya les dije yo que este punto acá es un punto que estaba mal, o sea que yo tengo que sacar esto. Igual todavía veo algo raro acá. Fíjense, si yo miro estos puntos acá que están a la derecha, la relación parece bastante lineal. Pero yo miro estos puntos y algo extraño, y acá está el problema. ¿Qué pasó? Yo, como les hice las preguntas, cuando hice esta encuesta, hice mal la pregunta, porque yo le pregunté, dígame su altura, dígame cuánto es su amplitud de mano, etcétera, etcétera, y la gente estaba midiendo. Y la gente entonces cuando llegó a pie, y esto lo sé porque a posteriori, ¿qué pasó? Se siguió midiendo, y estos son en centímetros cuánto miden los pies, mientras que la gente, que es lo que yo quería, me dijo que era el número de calzado. Entonces estos números no los puedo poner, o los tengo que corregir o los tengo que sacar. Igual que acá, no los puedo poner, no porque sean puntos que no me gustan, es porque son puntos que están mal, y por eso o los corrijo. Yo los podría haber corregido, pero decidí no, porque me gustó el error que yo cometí a la pregunta, y tampoco, para estudiar un poco lo que vamos a ver después, que son hablajes. La pregunta siempre de interés es, ¿tienen los puntos un patrón claro en una dirección particular o pareciera que no hay un patrón? Si hay una tendencia, ¿es hacia abajo o hacia arriba? Si miramos de izquierda a derecha, la tendencia es hacia arriba. Cuanto más grande el pie, parece que la altura es mayor. Por supuesto, de nuevo, es una función con error, porque es estadística, no es error, no es exactamente en la línea recta. Si hay una tendencia, sigue una línea recta, y esto es fundamental. ¿Por qué la línea recta? Es bueno, porque es lo que más sabemos estudiar. En ese caso, la pregunta es si hay una asociación lineal, o hay alguna curva o patrón.
Y después la pregunta, ¿hay outliers? Que serían si hay puntos que están fuera del patrón, digamos. Entonces, ya dijimos todo en este gráfico que yo le dije acá. Acá hay una tendencia lineal, datos equivocados, los tengo que sacar y tengo que rehacer esto para ver un poco mejor. Bien, entonces, lo que hice fue sacarle todos esos datos. Fíjense que este gráfico es una magnificación de esto cuando saqué mis datos erróneos. ¿Cómo hice esto? Fíjense, yo quiero ver, yo le pongo pie, altura, y acá le pongo que no todo en un conjunto, solamente los que tienen pie mayor que 30 y altura mayor que 1,15. O también se puede poner, y a mí me gusta mucho, es ponerlo así, que ustedes me dicen al revés, pero no es al revés, es altura, esto es lo mismo que poner, y lo tienen que aprender, porque lo vamos a usar cuando veamos estadística, más cosas estadísticas de diferencia, es altura en función de pie, ya me hace este en el eje Y y este en el eje X. Muy bien, es mejor. Otra forma de hacer es seleccionar las variables de esta manera. Le pongo que quiero la altura en dónde. ¿Por qué pongo corchete y no paréntesis? No lo voy a decir, piénsenlo. Pie, una variable, también con las mismas cosas. Sexo también, porque la voy a usar. Y después hago directamente plot de estas nuevas variables. ¿Estamos? Y si yo no ponía todo esto, como las variables se llaman como quiero, me los hace bien. Y le pongo un título. Esto paren y reproduzcanlo. Lo pueden copiar o pegar del video si quieren, o lo pueden también pegar, o sea, pero acuérdense que les puede dar error. Déjenme ver una cosa que voy a parar un segundo, video, que quiero ver si estoy compartiendo mi pantalla, que si no estoy grabando todo y no estoy compartiendo la pantalla, perdón, en el medio. Muy bien, este es el gráfico, cuál es la conclusión exploratoria, que tenemos una tendencia lineal. Si vemos que tengo tendencia lineal, entonces acá puedo hablar de un resumen numérico. Y un resumen numérico es algo que me dice cuán relacionados están. Y que se llama la correlación muestral, que ya lo vamos a ver inmediatamente. Pero recién ahora, si yo tengo una relación lineal, puedo resumirlos numéricamente con esto. Muy bien, entonces empezamos como el título, ¿no? El resumen numérico de la asociación entre dos variables, o sea, como yo veo que hay una relación lineal, puedo hacer un resumen numérico. Y eso es lo que se llama la correlación, que es una medida de la fuerza y dirección de la asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Fíjense, acá más o menos dice que cuenta cuántos son positivos, cuántos negativos, negativos. Estos son como algo que van fuera del patrón. Miren la diferencia entre estos gráficos. Supongamos que yo tenga este gráfico, todo así, y otro gráfico que sea todo así, y otro gráfico que sea, bueno, así. Esto acá no hay patrón. Si no hay patrón, lo que voy a ver, lo voy a ver en una correlación cercana a cero. No hay patrón. No puedo decir que si este crece, el X crece, el Y crece. Acá hay patrón lineal. Pero ¿cómo es este? Y ahora voy a hacer una más. ¿Cómo es ese patrón con respecto a este? Este patrón acá es mucho más difuso que este. Entonces yo voy a querer, cuando yo tengo un patrón más fuerte que otro, siempre la correlación va a ser un número muestral entre -1 y 1. Va a ser cerca de 1 cuando la correlación es más fuerte. Es decir, que acá va a estar más cerca de 1 que acá. Este va a tener correlación más grande que este acá, porque hay alguna relación, y más chica que el de acá. ¿Y qué va a pasar con los datos que la correlación, que la dirección es distinta? Va a ser negativa. Pero, de nuevo, este va a estar muy correlacionado, porque los puntos están casi sobre una línea recta. Ese es el resumen numérico, pero lo tienen que hacer después que vean que hay una relación lineal. Muy bien. Entonces, esto lo pueden mirar ustedes, cómo se mide la relación lineal. La relación lineal se mide así. Yo miro los X y los miro cómo están con respecto al X barra.
Fíjense cómo hago. XY menos X barra me lo centra, los miro cerca de acá. Lo mismo hago para el I sub I menos I barra. ¿Estamos? Lo mismo, ¿ahora qué hago? Esto es como que me los une. Pero ahora esto puede ser, fíjense que yo multiplico por 10 la X y me queda grandísimo. Una manera de que eso no pase es, bueno, acá hago el promedio, perdón, y una manera que no me pase que eso sea muy grande es dividirlos por su desviación estándar. Este número R me va a quedar siempre entre menos 1 y 1, y va a estar más cerca de 1 cuando los datos estén más cerca de estar en una línea recta conveniente positivo, y más cerca de menos 1 en el otro caso. En la computadora hago cor pie, altura, y me la da. Puse completo 0. Fíjense que me da 0,389 porque usé todas las variables, y entonces se ve todo ese desbarajuste que teníamos, puntos acá, puntos acá, punto acá. Pero fíjense qué pasa si yo hago solamente el subconjunto donde el pie es mayor que 30 y la altura mayor que 1,15. Uy, cerca de 1. ¿Estamos? Y si ya seleccionamos las variables acá. Yo quiero que paren y lo hagan porque, bueno, acá tienen, ahora en el PDF tienen todo, pueden ir, mirar, no me anda, mira, hace esto, etc. Les pido que se junten en de a 2 o 3 para estudiar vía Zoom. Eso puede ser bastante más llevadero para escuchar los videos, absolutamente todo. Ya dijimos, las propiedades de la correlación son entre menos 1 y 1, el signo indica la dirección, valores cercanos a 1 menos 1 muestran fuerte correlación, la correlación no tiene unidades, independiente de la escala, y es simétrica. La correlación entre IX y XY, si miran la respuesta, es exactamente la misma. Otro resumen gráfico que hay que ponerle cuando vemos relación lineal es esta curva, que es la recta que está más cerca. ¿Más cerca en qué sentido? En el sentido vertical. Es la recta que hace que esta distancia sea lo menor posible. Es la recta que ajusta por mínimos cuadrados. Lo que hicieron matemática de ella lo saben, lo vamos a poder hacer en regresión, y ya van a ver cómo hacen. Pero esto solo se hace cuando la relación es lineal. Y si agrego sexo, ¿por qué esto están todos los hombres y mujeres mezclados? ¿Qué pasa? ¿Veo algo? Bueno, acá les muestro otra forma de hacer dibujitos, se los mostramos todo para que hagan el que quieren, pero necesito la library car y uso la función scatterplot ahora. ¿Estamos? ¿Por qué no pongo el paréntesis? Porque ahora le voy a decir, ay, dibújenme un color, mi grupo es sexo, que es otra variable. Quiero que leyenda, esto está todo en la guía R, ¿eh? Esta leyenda. ¿Qué quiero que tenga? Este título. ¿Dónde quiero que esté? Arriba a la derecha, jueguen con esto. Quiero smooth equal false, quiero que pongan true y vean qué hace, después hablamos. Gradation line false, ¿qué significa? Que no me hace la línea recta que yo le pedí que me haga acá. Obvio que acá me va a hacer 2 porque los dividí por grupo. Y box plot, falso, porque si no me hace unos box plot. Prueben todo true de a uno y van a ver qué hace cada uno. Interesante, como pueden ver, acá tengo agrupados los hombres y acá las mujeres. Los hombres calzan más, miden más, las mujeres calzan menos, miden menos. Puedo ver en este gráfico, no es el de Hans-Rosling, pero puedo ver cuántas variables. La variable pie, la variable altura, la variable sexo. Puedo dibujar 3 variables. Muy bien, ¿qué conclusión exploratoria? Cuanto más alto alguien tiene el pie, pareciera que tiene una altura más alta. Quiero ver si peso a partir de ahora quiero estudiar peso en función de altura, y por lo tanto dibujo en el eje Y el peso y en el eje X altura. Fíjense, hice el gráfico así de esta manera, y ahora digo, ¿hay una relación lineal? Pareciera que sí. Entonces acá, una vez que contesto que sí, agrego el resumen numérico, la correlación, y el resumen gráfico, la línea recta. ¿Estamos? Y acá lo tienen. Experimenten con esto para ver un poco. Esa es la línea de mínimos cuadrados.
Muy bien. La recta de mínimos cuadrados. Es ponerle el modelo lineal, que ya lo vamos a estudiar, cómo se hace, y después decirle que me haga esta línea. Les conviene ejecutar comando por comando para ver qué le va haciendo. ¿Estamos? El gráfico discriminado por sexo, fíjense que yo le puse smooth false, pero le puse regresión false, regresión line, que le haga la LM, y miren que me hizo esta recta y esta recta. Estas rectas son paralelas, ¿vieron? ¿Qué significa que son paralelas? ¿Qué pueden decir? Bueno, lo pienso. Otra opción de hacer gráfico discriminado por sexo, no voy a ir, quiero que miren, esta es una parte, es otra parte, el título, los modelos, las líneas. Tienen todo cómo hacerlo, está en el PDF, por ahí está cortado color, ustedes pueden agarrar y ver qué dice, y les hace este gráfico, exactamente, otra opción. Bueno, entonces resumen, dos variables cuantitativas. Cuando tenemos dos variables cuantitativas y una es respuesta y otra predictora, resumen numérico. Una medida de centro y una variabilidad por cada variable cuantitativa. Además, si en el gráfico de respuesta versus predictora se ve asociación lineal, agregar el coeficiente de correlación y la recta de mínimos cuadrados. Acordar que el coeficiente de correlación no dice nada de que si la relación no es lineal. Idem la recta de mínimos cuadrados. Resumen gráfico, un diagrama de dispersión donde ponemos en el eje Y la variable respuesta y en el eje X la variable predictora. Si la relación es lineal, agregar la recta de mínimos cuadrados. ¿Estamos? Este es el resumen. Bueno, más ejemplos y vamos a hablar de un tema que es la correlación, que ya hablamos y hemos dicho. Estos son conjuntos de datos de 53 lagos de Florida y le medimos distintas cosas. Bueno, este gráfico no lo voy a discutir acá, porque lo voy a discutir cuando nos encontremos. Pero quiero que para cada uno de estos gráficos, miren que estudié, se los voy a tomar, y miren y díganme la relación que me. Lo mismo para imagen positiva del presidente versus reelección de la presidencial de Estados Unidos. Acá tienen los datos, acá tienen el gráfico. También quiero que ustedes agarren y lo miren y lo discutan, que lo vamos a charlar en los encuentros. No voy a hablar de esto, lo tengo un poco. Y también quiero que ustedes estudien estos datos que son de los brillos y la temperatura. Todos estos datos quiero que lo estudien, y si hay relación lineal en de los brillos y temperatura, quiero que estudien el coeficiente de correlación y hagan el gráfico de dispersión por la recta de mínimos cuadrados. Muy bien. Entonces, en este caso en particular van a ver que la correlación entre brillo y temperatura, en mi pueblo esto lo usábamos un montón, yo no sé si ahora hay cada vez menos brillo, así que esto no sé si se ve, pero el gráfico de correlación del gráfico es casi lineal y la correlación es muy grande. Esto es cuánto ruido hacen por minuto los brillos y cuál es la temperatura. Bueno, también lo vamos a discutir bastante estos gráficos acá, y entonces yo puedo pasar con esto que se llama cuidados con la correlación. Y entonces, cuidado con la correlación, esto es muy importante, porque hay varias cosas que se cometen errores continuamente con respecto a la correlación. Primer error, veamos, esto es la figura, muestra la esperanza de vida media de una muestra de 40 países versus el promedio de grasa en la comida de cada país. Fíjense, este es el promedio de vida en el país, son 40 países, 40 datos, y el eje X es cuántas calorías se comen por día. Bueno, nos están diciendo todo el tiempo que tenemos que comer menos grasa para vivir más, pero ¿qué veo acá? Acá veo que en los países que más grasa se come, la esperanza de vida es mayor, es al revés, no es lineal, pero podemos suponer por un rato que es lineal, el problema es el mismo. ¿Qué está pasando en este gráfico? ¿Por qué se da esto cuando nos están diciendo que no?
Eso significa, y esta es la pregunta, hay una correlación muy alta entre la esperanza de vida de un país y las grasas que se comen. ¿Pero eso significa que debemos comer más grasa? ¿Qué les parece? Esto no es un estudio, por supuesto, observacional, es lo que observo, ¿no? Así que esto no significa que si cambiamos una de las variables, por ejemplo, consumo de grasa, causará el incremento de las otras, que es esperanza de vida. ¿Cuál les parece que es esto? Acá está, con lo que hablamos al principio de la clase, hay una variable confundida. En realidad, acá hay una variable que es que, ¿cuál es la variable acá confundida? Piénsenlo y paren el video y vuelvan. Lo que pasa que en los países más desarrollados, en realidad la esperanza de vida es mayor y la gente además tiene más dinero para comprar más grasa y para comprar alimentos que tienen más grasa. Entonces no es un problema que la esperanza de vida crece, o sea, la esperanza de vida de los países es mayor cuando mayor es el consumo de grasa, pero no porque el consumo de grasa hace que vivamos más, sino porque está la variable confundida de que es el país, los países, digamos, que tiene que ver con la variable de ingreso por cápita o algo por el estilo, que hace que la gente, además de poder comprar, o sea, de poder comer mejor y además comer más grasa, porque es más cara en general, también tiene mejores servicios de salud, etcétera, que hace que la esperanza de vida sea mayor. Entonces acá hay una variable confundida y eso es el primer, tener cuidado de que la correlación no implica causa-efecto. Es un estudio observacional, así que esto no significa que cambiamos una de las variables, causará el incremento de las otras. Por ejemplo, si bajo la cantidad de consumo de grasa, probablemente la otra variable quede igual o que crezca, y entonces el gráfico sería, a lo mejor en los países desarrollados se dan cuenta que no tienen que comer grasa, entonces voy a tener todo el mundo come la misma cantidad de grasa, los países que no tienen dinero porque no pueden comprar, y los que tienen dinero porque se dan cuenta, y tengo todo acá, entonces no hay relación. La variable confundida, bueno, no solo es la salud, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es la salud, obviamente. Si uno piensa la salud en un sentido más amplio, es la salud. Segundo, cuidado, la correlación. Yo digo, la temperatura del cuerpo por una persona tiende a cambiar durante el día de acuerdo al ritmo cardíaco. Supongamos que la temperatura del cuerpo de una mujer adulta se registra cada hora de un día, empezando a las 6 de la mañana. Entonces digo, parece haber una asociación entre el momento del día y la temperatura corporal, ¿no? Hay una relación. Si yo miro, hay una relación casi perfectamente cuadrática. Resulta que cuando calculo el coeficiente de correlación me da 0.08, o sea, casi cero. ¿Por qué? Porque, si prestaron atención en el otro video, ¿por qué? Si la relación es casi perfecta entre las dos variables, la correlación es casi cero. Porque hay relación, pero no lineal. O sea, recuerden, correlación 2, cuidado, la R solo mide relación lineal. No, es muy, muy, muy importante. Muy bien, y acá lo tengo en grande. Pasemos al tercero. Para estudiar la asociación entre dieta y niveles de retinol y beta-caroteno en sangre, se registró una variable de dietas y variables demográficas de los individuos. Las calorías, en función, se estudió del alcohol. Muy bien. Entonces, este es el gráfico que vemos acá, ¿no? Bueno, fíjense. Miremos el gráfico. ¿Cuánto estima que es la correlación? Fíjense. Acá, ¿cuánto estiman ustedes que es la correlación? Yo diría que casi cero, porque no hay relación, ¿no es cierto? Bueno, miremos este gráfico primero. Resulta que cuando hago la correlación me da 0,72. ¿Por qué? Porque está este punto que en realidad, fíjense que dice que comió 6.400 calorías y tiene consumo de 200. Este punto es erróneo porque no es humano. Entonces lo saco. ¿Qué pasa si saco ese punto? Perdón, si saco este punto me queda este gráfico. Este gráfico, que es la amplitud de esto, porque lo miro hasta 3.200, me hace ver que no hay mucha relación entre alcohol y calorías. Y efectivamente, si calculo los datos verdaderos, la correlación me da 0,15.
Entonces, ¿qué significa? Es el efecto de los outliers, ¿sí? Puntos medio extraños, que pueden ser error o no, si no son error, tengo que volver a mirarlos, me afecta la correlación muchísimo, y la gente que trabaja en métodos robustos, esto lo sabe mucho, entonces antes siempre grafiquemos antes de decir que realmente la correlación me está midiendo lo que yo quiero. Vayamos a un resumen general del tema. Voy a hacer un punto y aparte. Esto de correlación es muy importante, lo vamos a charlar más. Resumen general del tema de análisis exploratorio de datos.